Bienvenidos a nuestro programa Entrevista. Hace una semana su nombre era desconocido a nivel internacional. Hoy es parte de la crisis en Venezuela. Gracias por su tiempo, Juan Guaidó. Primero que todo, ¿cómo convencer a aquel segmento de la población que sigue creyendo que usted ha realizado un golpe de Estado? ¿Cómo los convence? Y a su vez, ¿cómo les responde cuando se preguntan por qué no participó de las elecciones de mayo? Muy sencillo. Estoy aquí hoy dándote una entrevista a ti. No sé cómo alguien que da un golpe de Estado está tranquilamente dando una entrevista, convoca multitudinarias concentraciones, habla del futuro del país, sigue reuniendo apoyos internacionales. Yo creo que la respuesta a eso es muy sencillo. Además, que nuestro artículo 233 de la Constitución habla claramente que cuando no hay una elección en Venezuela, como no la hubo en 2018, hoy así lo dicen más de 60 países del mundo, pero el 90% también de la población venezolana, dice que el presidente del Parlamento debe asumir la presidencia encargada de la República para convocar elecciones libres, que es la gran exigencia, en definitiva, del pueblo de Venezuela. Así que es muy sencillo esa respuesta, como si Maduro dice estar en control, yo sigo definitivamente libre ejerciendo funciones, nombrando embajadores en el mundo, solicitando ayuda humanitaria, congelando fondos de Venezuela para poder recuperar rápidamente nuestra industria petrolera, base fundamental del desarrollo y de lo que viene muy pronto en Venezuela. El 233. Sin embargo, desde la ONU parece no tener mucha credibilidad respecto a este argumento de la ilegitimidad de las elecciones de mayo de 2018. Un ejemplo, el representante de Venezuela ante la ONU sigue siendo el designado por Maduro. Otro caso, por ejemplo, el ingreso a la ayuda humanitaria. Desde Naciones Unidas han reiterado que no lo van a hacer sin previa coordinación de los representantes de Maduro. Sí, ¿Está desconociendo el organismo de Naciones Unidas? No, para nada. Hay un espacio importante de debate de Foro Mundial. De hecho, en el Consejo de Seguridad que tú seguramente viste hace unos días se debatió y se aprobó en el Consejo de Seguridad el respaldo del proceso que estamos llevando. El Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, la instancia además, una de las más importantes de la ONU. Guterres recientemente dijo que se retiraba de cualquier elemento de diálogo por no tener seriedad Maduro en ese proceso. Entonces, la ONU, su Consejo de Seguridad, que votó recientemente, nos da el respaldo para seguir avanzando. Es importante, además, destacar que la misma ONU, ACNUR y las agencias establecidas han reconocido la crisis migratoria más importante en la historia de este continente, cuando 15% de la población venezolana, lamentablemente, según la ONU, según ACNUR... De la situación humanitaria ya conversaremos, hablamos ahora mismo de la situación de la legalidad, del proceso constitucional que está viviendo Venezuela, donde están estos dos nombres, el suyo y el de Nicolás Maduro, en la actualidad informativa. Uno de los argumentos, el 233, ha dado lugar a muchas interpretaciones, sin duda, muchas críticas, pero hay algo muy claro. El plazo, 30 días, corre desde el 23 de enero, 23 de febrero. Pero, en paralelo, el Parlamento, compuesto solo por miembros de la oposición, ¿no?, ha aprobado este estatuto de transición que fija un plazo bastante indefinido, quizás postergable. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo la gente piensa de que no le está fallando? Bueno, de manera muy sencilla. El Parlamento que tú haces referencia, ahí hay 55 escaños, de los cuales se retiró el PSUV, de los cuales siguen siendo de ellos. El espacio natural de cualquier, por cierto, país de diálogo es su Parlamento. Ellos fueron los que se retiraron voluntariamente. Afortunadamente, ya se están incorporando algunos. Hay ya casi 5 diputados del PSUV en respeto a la Constitución, al 233, a todos los 350 artículos de nuestra Constitución, que ya se incorporan. Nosotros vamos a convocar elecciones realmente libres en Venezuela una vez cese la usurpación y podamos nosotros construir los mecanismos para tener una elección realmente libre. ¿Cuándo? Esa es la pregunta que se hace los venezolanos. Cuando cese la usurpación. Es decir, hoy en Venezuela... ¿Puede durar indefinidamente? No, fíjate que no. Fíjate que cuando 60 países hay movilizaciones multitudinarias, cuando está a punto de ingresar la ayuda humanitaria, cuando ves que Maduro pierde el apoyo, por ejemplo, del general de división, del alto mando de la Fuerza Aérea, cuando pierde el respaldo de sargentos de la Guardia Nacional, cuando pierde el respaldo de ministros de Chávez, que estuvimos reunidos el día martes hablando precisamente de elecciones realmente libres. Tú sabes que se queda cada vez más aislado una persona que no tiene ningún tipo de financiamiento, que no tiene respuesta del pueblo, que produjo 2 millones% de inflación, que contrajo el PIB 53 puntos. Naturalmente que la gente ya está cansada por sí misma, por la situación que está viviendo. Sí, claro. No va a haber mucha paciencia. ¿Cuándo va a haber elecciones? Va a haber elecciones cuando cese la usurpación en Venezuela, que estamos muy próximos a lograr el poder ¿Cuál es la fecha político. máxima? La fecha máxima va a ser cuando
cese la usurpación, tengamos un nuevo CNE. Es muy ambiguo. La pregunta es, no, es muy precisa. ¿hasta qué fecha? No, pero es muy precisa. Cuando cese la usurpación, construyamos un nuevo CNE, tengamos auditoría al proceso, cuando tengamos el derecho a elegir y ser elegidos. ¿Y si Maduro convocara antes las elecciones? No tiene capacidad de hacerlo, porque él está usurpando funciones. Lo hizo, fíjate, el 20 de mayo, mira el desastre que nos trajo. O sea, sería incurrir en el desastre, en la crisis que produjo 53% de contracción del PIB, 2 millones% de inflación en un año, el decaimiento de la producción petrolera de 3 millones a 1 millón. Eso lo hizo Maduro por insistir y reinsistir y reincidir en un absoluto error político que le retira apoyos importantes, como por ejemplo ayer Uruguay. Respecto a eso, al diálogo que se está proponiendo, usted insiste en no sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Mira, en el 2017, y yo entiendo que Maduro haga ver que él quiere buscar un diálogo para resolver el conflicto político. Si eso fuera cierto, lo hicimos en 2017. El jefe de esa delegación fue Julio Borges, hoy exilado y desterrado. El más cercano colaborador de él, Fernando Albán, asesinado por el SEBIN, lamentablemente. Y digo lamentable porque ojalá fuera ese el camino a la solución. Maduro pretende burlarse de los niños, por ejemplo, la mamá de los 8 niños que se murieron hace 2 días, de amibiasis, es decir, el vómito y diarrea. ¿Te imaginas que no puedan atender a tu hijo, a tu familia, por vómito y diarrea y se hayan muerto por deshidratación? Naturalmente por eso, que la situación humanitaria Maduro, lamentablemente, en Venezuela es muy preocupante. No tiene capacidad de dialogar. Pero, por un lado, se están bloqueando con las sanciones los ingresos de Venezuela. ¿No resulta ser incoherente? Esa pregunta es muy importante y te la agradezco por lo siguiente. Rusia invirtió un poco más de 300.000 millones de dólares en su industria petrolera y está produciendo hoy casi 10 millones de barriles de petróleo, cosa que es notable para una industria y para una economía. Venezuela invirtió 280.000 millones y pasó de producir 3,5 millones a 1 millón. Entonces no es ningún tipo de bloqueo, no, es la corrupción. Es que, por cierto, hay sanciones, eso es un hecho. No, pero permíteme ampliar. No, pero permíteme ampliar porque es importante incluso para Rusia que sepan esto. A Rosneft le robaron 700 millones de dólares por desvío de petróleo en una de las filiales. Entonces no solamente fue que nos robaron a nosotros los venezolanos 300.000 millones de dólares, por lo cual hoy pasa hambre y se muere de hambre nuestra gente, sino nuestros socios y nuestros aliados en este momento comerciales, como Rusia, le robaron 700 millones por desviar 3,5 millones de barriles al día a 1 millón de barriles al día. Entonces, no es cierto que hay un bloqueo económico. Hay sanciones a funcionarios corruptos y ladrones, como se declaró culpable, por ejemplo, Alejandro Andrade, tesorero de la Nación, por 1.200 millones de dólares de soborno. Un solo funcionario venezolano, que fue el tesorero de la Nación, recibió 1.200 millones de dólares. El escándalo de otro de los temas que tendrá que encargarse la transición, luchar contra la corrupción. Para la comparación, porque pero desde Rusia... Permíteme esto, porque es importante que a tu audiencia le va a interesar la comparación. Odebrecht, que es el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, entregó 938 millones en 12 países. En 12 países, el escándalo más grande de corrupción de sobornos de América Latina. Un funcionario venezolano recibió 1.200 millones. Entonces, no tiene que ver con el bloqueo. Tiene que ver con que se robaron el dinero, robaron a Rusia, robaron al pueblo de Venezuela y nos tienen pasando una... Y por lo cual, 90% de la población hoy en Venezuela va a producir un cambio. Pero Rusia en sus contratos ha fijado cuáles son los mecanismos de acción ante estas situaciones. Volvamos al tema humanitario. ¿Usted cree que las sanciones no están agravando la situación humana de la población? Mira, la situación humana en Venezuela y las sanciones empezaron hace una semana. Una semana. 3.300.000 emigrantes, 15% de la población muertos por falta de luz eléctrica hace 3 semanas en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. No prendió la planta porque el director había hecho una fiesta con bailarinas en vez de haber comprado el elemento de la planta. Entonces, mira, lamentablemente hoy lo que tiene contra las cuerdas a Maduro es que se ahogaron en contradicciones, dilapidaron el capital político más grande que existió en Venezuela en algún momento luego de 20 años. Y bueno, lamentablemente la ciudadanía es la que le pasa factura hoy. Entonces, las sanciones no afectan, ni agravan, ni van a agravar la situación humanitaria. Nosotros vamos a atender la situación humanitaria, por eso estamos haciendo el acopio de la ayuda para atender ya lo que Maduro creó de desastre. ¿Este es un elemento de tensión, el ingreso a la ayuda humanitaria? Sí, claro. ¿Cómo evitar que se tensione la frontera? No, es una tensión para los militares, no para el venezolano. Para el venezolano es un alivio, para el venezolano es una gran ayuda, para el venezolano es necesaria.
los militares que hoy están desertando, como el general de división de la Fuerza Aérea, como los sargentos que mostraron descontento, le van a dar atención, pero se van a poner del lado del pueblo definitivamente muy pronto. Desde las sanciones, ¿cierto? Estas provienen principalmente desde Estados Unidos. ¿Qué relación mantiene usted con Washington, con Donald Trump? Tengo muy buenas relaciones, no solamente con Washington, con Emmanuel Macron, con el canciller federal de Alemania, con Lenin de Ecuador, con Sebastián Piñera. Tengo muy buenas relaciones, afortunadamente, con ¿Ha viajado a Estados Unidos, por ejemplo? He viajado a Sao Paulo, Berlín, Estados Unidos, Lima, Santiago de Chile, todo para ayudar y cooperar con nuestra gente. ¿Qué tipo de cooperación se está dando entonces desde Estados Unidos? Ayuda humanitaria. Ojalá que también todos los países del mundo, como Canadá, que nos donaron 53 millones de dólares, como Alemania, pero el que donó discurso desde 6 la Casa millones Blanca de dólares. Va mucho más allá de la ayuda humanitaria. Bueno, pero ese es el discurso de la Casa Blanca. Por eso le pregunto por la cooperación. Que ha sido muy buena y muy positiva para el pueblo de Venezuela. Esperamos que todos los países, como Canadá, como Chile, por cierto, que también donó un avión completo de insumos, como Alemania, que lleva ya 5 millones, y contando porque la preocupación es muy grande lo que pasa en Venezuela. Hay 300.000 venezolanos a punto de perder la vida si no entra esa ayuda. Usted hablaba de la importancia del tema petrolero y naturalmente así lo es para Venezuela. Desde Estados Unidos decían de que están bastante interesados en participar de la producción del petróleo venezolano. Naturalmente, como Rusia, como China, ¿cómo va a ser? Como todos los países. Primero, levantando la producción petrolera. Entonces, volverá a ser un negocio próspero para China, para Rusia, para los Estados Unidos. Nuestro principal cliente histórico. Por eso es una retórica bien absurda de parte de Maduro cuando habla del imperio, porque el que le paga la factura a él de petróleo es los Estados Unidos. El segundo cliente nuestro es la India. Y luego tenemos convenios con China y Rusia que queremos además, por supuesto, mantener. Entonces, aquí lo importante de esto es que lo primero que debemos hacer es rescatar nuestra industria petrolera. Somos el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta, que hoy está siendo ineficiente, primero para su gente, porque está pasando hambre y necesidades, y segundo para nuestros aliados comerciales. Rescatar la industria petrolera de Venezuela con los venezolanos. Sin duda alguna. ¿Por qué Mira, el cargo más alto de PDVSA puede ser autorizado, designado desde un venezolano que no resida en el país? Nosotros hemos levantado no solamente la industria petrolera venezolana, sino que a través de los muy buenos técnicos venezolanos que trabajaron en PDVSA hemos logrado colaborar con toda la industria de la región. Y nosotros designaremos oportunamente tanto la directiva de CITGO como la directiva de PDVSA, como algunas otras. Le preguntaba por la directiva. ¿Por qué se autoriza que no residan dentro del país? No hemos todavía nombrado ninguna directiva. Estamos en proceso de evaluación. Pero sí se han establecido los procedimientos. Los establecimos nosotros, claro, lo tienen los estatutos de PDVSA vigentes. ¿Y no lo planifican cambiar? Por ahora no. Y las Fuerzas Armadas, su discurso también está siempre presente. Primero amnistía, luego ladrones, luego quizás derrocar a Maduro. ¿Cómo le van a creer desde las Fuerzas Armadas? Mis abuelos fueron militares. Yo no me atrevería a utilizar ese término con un militar venezolano. Un militar patriota, soberano, que respeta y ha defendido nuestro país. Eso no lo haría de esa manera porque traicionaría a mi familia, que es de tradición militar. Uno guardia nacional, sargento, el otro de la Armada. Entonces yo respeto profundamente el ejército venezolano, el de Bolívar, el de Sucre, el de nuestra tradición libertaria. Lo que no vamos a tolerar, por ejemplo, es al FAES, que asesina jóvenes en los sectores populares de Venezuela. Lo que no vamos a tolerar, por ejemplo, es la incursión del ELN en Venezuela para que asesinen a nuestros soldados y le pidan, por favor, se retiren del territorio nacional cuando se roban nuestro oro para comprar armas en Colombia y generar inestabilidad en todo el país, que no es bueno, por cierto, para el negocio petrolero, que no es bueno, por cierto, para la estabilidad de una nación. Así que eso de llamarle peyorativamente a ningún miembro de la sociedad, necesario además para reconstruir Venezuela, es bueno. Sin embargo, ha ofrecido amnistías, ¿no? Amnistía y garantías. Para ofrecer amnistía significa que han cometido algún tipo de delito. No hay ningún juicio, pero se está preestableciendo que han cometido delito. Amnistía y garantías constitucionales para poder lograr que se pongan del lado de la Constitución, porque hay mucho miedo. Los 27 sargentos, por ejemplo, que levantaron su voz, están siendo torturados en este momento en los sótanos del DGCIN. Varias de sus familias desaparecidas. Entonces, el mecanismo de control social utilizado por Maduro cada vez es más ineficiente, porque no prohibió que el general de división de la Fuerza Aérea, por ejemplo, se pronunciara.
Pero ¿cuál es el objetivo de la amnistía? Construir una sociedad que perdone, que se reencuentre, próspera, plena, que no tenga revanchismo, sino simplemente vea hacia el futuro. Hay millones de venezolanos que siguen creyendo, bueno, en Nicolás Maduro. ¿Cómo captaría su interés y que creyese en su proyecto? Que nos escuchen. No queremos más que nos escuchen, que escuchen de nuestro plan país, del futuro que estamos construyendo juntos. Te lo decía hace poco, nos reunimos con ministros que fueron de Chávez, no de Maduro, de Chávez, hace unos días. Hoy estuvo presente en el acto de la juventud, también parte del movimiento estudiantil que viene del Chemo. Que nos escuchen. Que nos la escuchen política está en el llena futuro. de buenas intenciones. ¿Qué pasaría si no lo logra cumplir? La política y la vida es primero buena fe, es primero, y luego buenas acciones. Acciones como la ayuda humanitaria, acciones como proteger nuestros activos, acciones como proteger a nuestra ciudadanía, como proteger la vida de esos chamos que no han debido perderla en Anzoátegui hace unos días por la soberbia de algunos muy pocos todavía, que no permiten y ni siquiera reconocen la crisis que reconoce ONU, que reconoce muchas multilaterales en este momento. Sé que se lo han preguntado varias veces. ¿No tiene miedo de todo este proceso? ¿Cómo cree que podría reaccionar si no funcionase su proyecto ante la justicia? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que te puedo decir claramente es que sigo aquí, sigo ejerciendo funciones, seguimos apegados a nuestra Constitución y estamos plenamente seguros que vamos a rescatar su vigencia, porque hablando de ese chavismo que todavía queda, es el punto de encuentro, la Constitución. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ha sido nuestro programa de entrevista. Nos encontramos en una próxima edición.